Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos ya al segundo capítulo de Fundamentos de nuestra Fe, en donde estamos hablando semana tras semana sobre lo que Dios ha hecho en su propósito eterno, ha establecido y ha puesto como piedras firmes donde la cual nosotros podemos pararnos, poder entender cada semana qué es la vida que Él nos ha dado, cómo se mueve y cómo por supuesto nos lleva a ese disfrute pleno de Él en cada uno de nosotros. En el capítulo pasado, si se pueden recordar y si no lo han visto, vayan inmediatamente a verlo, podrán darse cuenta que estuvimos compartiendo sobre el propósito de Dios y cómo en este propósito tú y yo fuimos creados para poder imprimir, para poder reflejar la vida de Él, para que Él viva en nosotros y nosotros expresemos su vida. Ese ha sido, en resumen, todo el propósito que Dios le ha dado al hombre y a la mujer, que puedan reflejar quién es. Siempre Dios pensó en crearte a ti y a mí para que un día le pudiéramos contener y desde nuestro interior, no de manera externa, sino de manera interna, nuestra vida representara, mostrara la vida de Dios y el amor que tiene expresado en cada uno de nosotros. Hoy vamos a hablar cómo esta creación de Dios fue intervenida y cómo el Señor la vuelve para que cada uno de nosotros podamos experimentarla, vivirla y disfrutarla. Vamos inmediatamente, voy a tomar acá eh, a hablar lo que hoy día nos compete. Les pido disculpas desde ya, mi voz ha estado con varios problemas producto de una gripe, pero aguántenme un momento con la voz un poco gangosa. No es nada de otro mundo. Como les dije al principio, estuve hablando sobre cómo el Señor te creó a ti y me creó a mí con el destino de un día tenerlo a Él. Pero la pregunta aquí es, ¿todo hombre y toda mujer tiene este mismo destino? Sí, todo hombre y toda mujer tiene este mismo destino. Este destino, si es que no es correspondido, si es que nosotros no llegamos a él, siempre va a carecer algo. ¿Cómo sabes tú que estás viviendo o no en el propósito de Dios, en la voluntad de Dios? Con esta frase que a veces decimos muchas veces, que se haga lo que Dios quiera. Pero esa palabra tan superficial, tan vana, tan vacía, que a veces decimos para cuando no tenemos respuestas, cuando nosotros mismos no tenemos muchas conclusiones claras de lo que está pasando, simplemente decimos que se haga lo que Dios quiera. Claro, Dios tiene claro lo que tiene que hacer, pero nosotros no tenemos idea. Este parche que ocupamos en la vida en el Señor se resuelve porque nosotros comenzamos a comprender cuál es el propósito que Él quiere y si yo lo comprendo, en realidad es el mayor agrado y el mayor privilegio que se haga lo que Él quiere en mi vida. Bueno, ¿cómo entonces tú y yo podemos experimentarlo? Porque partamos de lo primero. Él nos creó con este destino, pero no todos los hombres y mujeres están viviendo en esto. Quienes le rechazan, quienes no quieren de Él, no pueden experimentarlo. Y es básicamente porque la naturaleza del ser humano, la naturaleza nuestra, no puede agradar a Dios, no porque, y aquí entramos en esta pregunta, ¿cómo? Si Él nos creó y ahora como no somos agradables. Bueno, aquí hubo una intervención. Adán y Eva son el ejemplo donde muestra cómo esta intervención ocurre. Por causa de Adán, todos nosotros pecamos. ¿Por qué? Porque él, su diseño original era expresar a Dios, era expresarlo a él, pero en un momento no lo quiso obedecer, no lo escuchó, consideró que ese destino no era suficiente, que eso para lo cual había sido creado no era suficiente y podía hacer ciertas cosas, podía hacer cosas que él quisiera. Entonces escuchó en esta historia que puedes verla en Génesis, escuchó a la serpiente Eva y comió del fruto que no debía comer porque supuestamente, porque iba a morir, le había dicho Dios, pero la serpiente le dice, no vas a morir, sino que vas a ser igual a Él. El problema, el pecado en sí, no ocurrió cuando come la manzana, sino cuando Él escucha a quien no debía escuchar. Por causa de este error, por causa de escuchar a quien no debía escuchar y permitir que considerar la duda frente a la certeza de Dios, siempre me han dicho o me preguntan cuando hay duda, o yo mismo me doy cuenta, cuando hay duda, en realidad no quiere decir que no está la ausencia de Dios.
Dios es certeza, Dios es claro, Dios es firme. Cuando hay duda, necesitamos que Dios intervenga y no es para decir, bueno, no está Dios, sino es el momento de poder nosotros experimentar a Dios en esa circunstancia. Entonces, ¿qué pasó entonces? ¿Qué pasó? ¿Qué ocurrió? ¿Qué fue lo que se produjo que ya el ser humano no podía expresar al Señor? Porque el vaso que iba a expresar esta agua pura, que iba a expresar esta agua cristalina, sin olor, pero expresarlo a Él perfecto, estaba manchado. Nuestra naturaleza estaba manchada por el pecado, por el no dar en el blanco, por no apuntar claramente a lo que Dios había definido para el hombre y la mujer, había decidido tomar su propio camino. Y al decidir tomar su propio camino, toda la naturaleza, todo el género humano quedó manchado. No importa si es un recién nacido, no importa si es una persona que pueda decir, oye, moralmente es indigna o moralmente es muy digna, muy respetable. Todo el género humano quedó manchado. Romanos 5:12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un solo hombre, se está refiriendo a Adán, y por medio del pecado entró la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Aquí Pablo está diciendo, todos nosotros estábamos en la misma condición. A pesar de que fuimos creados por Dios para este destino, esta intervención del pecado irrumpió y quedó habitando, viviendo en cada hombre y cada mujer. Todo hijo de hombre y mujer nace en esta naturaleza de pecado, naturaleza pecaminosa. Puede ser injusto, ¿cierto? Puede sonar un poco injusto, pero es así. Es como si dijéramos, oye, qué injusto, yo no puedo nadar bajo el agua 10 minutos. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza no está condicionada para nadar ese tiempo. Moriríamos, nos ahogaríamos. No es que sea justo o injusto, sino que nuestra naturaleza comenzó de esta intervención que hubo por Satanás en Adán y Eva. Toda naturaleza del hombre que vino hacia adelante quedó intervenida. No era posible para nosotros ser agradable para Dios. ¿Es por qué? De nuevo tomemos el ejemplo del agua y aprovecho de tomar un poco para mi voz. La agua que saqué hace un rato, yo no la pondría en algo que está sucio, porque aunque estuviera limpio, se mancharía, se mezclaría, ya no sería apetecible y no tendría el valor que tiene. Entonces, nosotros, si fuéramos un vaso, estábamos manchados, sucios, quebrajados. Entonces, nuestra naturaleza humana estaba en una condición de muerte, estaba en una condición donde nosotros, la vida, que es Él, que lo ejemplifica y lo vamos a ver un poquito más adelante, que Él se ejemplifica como la vida, ya no podía vivir dentro de algo que estaba en condición de muerte. Entonces, todo esto ocurre en el hombre y en la mujer. Por eso hoy no es necesario, perdón, no es suficiente que ser creación de Dios, porque la creación de Dios fue intervenida, fue capturada, fue raptada. Colosenses 1:21 dice, y también a ustedes, que en otro tiempo eran extranjeros y enemigos, así considera Dios a todo hombre y toda mujer que no le conoce, extranjeros y enemigos, tanto en sus pensamientos como en sus acciones. Ahora los ha reconciliado completamente. Estábamos en un cuerpo pecaminoso, por naturaleza, no por lo que hagas, no por lo que, porque tomemos el ejemplo, imagínate la persona más buena o imagínate la persona más mala. Ambas están en la misma condición, en una naturaleza muerta. Expresan diferentes cosas, pero eso es para afuera, pero internamente todos tienen el mismo problema de origen, como problema de defecto. Es como cuando estos autos, eh, cuando una serie de autos sale mala de fábrica y los fabricantes llaman que 10.000 unidades vuelvan a los talleres para corregir esto, porque hay un problema de fábrica que puede traer un problema para los conductores y quienes se suban a ese auto. Este es un problema de fábrica, de nacimiento. No tiene que ver con la moral, no tiene que ver con la ética, tiene que ver con la genética que habita en cada uno de nosotros. Entonces, eh, aquí no importa.
No importa si tú eres bueno o si eres malo, la consideración que tú tengas. Si no, si tienes genética humana, por cierto, si todos los que estamos viendo acá los están, somos seres humanos, a menos que haya una inteligencia artificial que esté procesando, que sí lo hay, procesando todos estos videos y decodificando. Entonces, ¿qué arruinó la creación de Dios? No vamos a andar mucho tiempo en esto, quizás más adelante tendremos tiempo para hablar de aquello, pero quiero irme a lo medular y cómo se soluciona este problema. El pecado arruinó la creación de Dios, la intervinió, la secuestró, la manchó. Y con la intervención del pecado llegó la muerte, el fruto del pecado. El fruto del pecado es muerte. ¿Y qué es muerte? Término, no hay nada más. Siempre digo acá en la iglesia, qué lástima, qué terrible es trabajar, desvivirse, hacer un montón de cosas todos los días, levantarse temprano, lograr cosas para nada, porque no hay nada después de esto. Sí, podemos tener un buen pasar, podemos tener buenas cosas, que va un tiempo, pero ¿qué hay después de ese buen pasar? ¿Qué hay después de una vida victoriosa, de lograr muchas cosas? No hay nada, porque el fruto del pecado, de esta condición de pecado, es la muerte, es el término, es el fin. ¿Te imaginas pues, estudiar 5 años, 7 años como los médicos o una especialidad, agrégale unos años más y te digan al final de todos estos estudios, gracias, no hay nada después de esto. Ahí está tu título, pero no hay nada. No puedes ejercerlo, no puedes disfrutarlo más allá de estos 7 años que hay. Sería una lástima, una pérdida de tiempo. Bueno, todo el mundo en general está avanzando, está caminando en este sentido, un término anticipado o prolongado de las cosas que después no hay nada. Pero no me voy a quedar aquí porque lo que viene ahora es cómo el Señor interviene ahora y cómo lo que se había secuestrado lo devuelve, lo que se había manchado lo limpia. Entonces, aquí pensaríamos, bueno, el plan del Señor, este plan maravilloso de crear al hombre, a la mujer, para que fuera en su expresión, fue terminado. No, para nada. No fue terminado. Todo estaba pensado dentro del plan. Esto no vino a alterar nada, a cambiar nada. Todo estaba pensado por parte de Dios. Porque recordemos siempre esto. Estamos dentro de un barco donde tiene el destino claro, el destino de llegada claro. No estamos naufragando. Estar en Cristo, estar en el Señor, estar en el Evangelio, es caminar en algo que ya está claro, definido, en donde tú te subes y comienzas en fe a creer, a disponer tu vida y a decir, si yo estoy aquí, si yo permanezco aquí, el destino que yo voy a llegar está claramente definido. No tengo que hacer nada para ello. Solo tengo que mantenerme acá, perseverar. Como les dije, el plan de Dios no fue desistido. El plan de Dios tenía una gran solución ante esto. Nunca el Señor se sorprendió ante la intervención de la serpiente ni de Satanás. Él no dijo, wow, pucha, no debía haberla creado, no había haber dejado esta puerta abierta para que ocurriera esto. No, él ya tenía la siguiente jugada. Y la siguiente jugada es que iba a juzgar el pecado y la muerte. En el hombre los iba a juzgar. ¿Y cómo lo iba a juzgar? ¿Y cómo iba a librar también a su creación? ¿Cómo te iba a librar a ti y a mí para que nosotros hoy día sí podamos expresarlo a Él? Aquí viene la maravillosa intervención, la solución eterna, el sacrificio eterno, que es Jesucristo. Jesucristo por muchas, por mucho tiempo ha tenido un significado grande, que Él es amor, que Él ha perdonado tus pecados, y ese ha sido todo. Pero Jesucristo, como dice Juan 1, es el todo. Estaba antes de que todo fuera creado. Por Él fueron creadas las cosas. Sin Él nada de lo que fue creado tiene sentido. En Él estaba la vida y la vida es la luz de todos nosotros. Entonces la intervención de Cristo como este sacrificio eterno en donde tú te tomas de Él y eres libre de todo lo que, de todas estas transgresiones que tú puedes decir, yo ni siquiera hice, pero estaban dentro de mí. Él interviene. Este es el plan eterno materializado
puesto ante nosotros, visto ante nosotros. Alguien me preguntaba hace un tiempo cómo es posible que el mundo ocurrieran estas cosas, cómo ocurren todas estas guerras, estas hambrunas, estas crisis, cómo es posible que Dios permita esto. Bueno, la solución fue dada hace 2000 años. Todo hombre y mujer que le conoce no es libre de lo externo, sino es libre de lo interno que está ocurriendo. Te quiero hacer una pregunta en este video. ¿Cuántas de las cosas que has logrado, cuántas cosas de las cosas que has hecho realmente han solucionado algo dentro de ti? Te puedo decir con mucha seguridad que prácticamente ninguna, porque no solucionan nada de lo que está adentro. Lo único que soluciona lo que está adentro es que el destino, por lo que la pieza clave que falta, vuelva a estar en su lugar. La intervención de Jesucristo, la intervención de Él, nos vuelve al origen, al diseño uno, sin ser alterados. Hoy día ese es el privilegio que todos tú y yo podemos tener en Dios, el privilegio de volver a expresarlo a Él, de volver a caminar en algo que no es, que está seguro. Todas las redes sociales, absolutamente todas, tienen un problema que está lleno de maestros y de gente que tiene un caminar, un camino que decirnos aquí en la maternidad, aquí en el emprendimiento, aquí en el éxito, aquí cómo lograr amigos, etcétera. Pero realmente estás seguro, realmente estás, a esa persona que estás escuchando de cómo criar a tus hijos en 20 años, ¿es lo que ella dice? ¿Es lo que él dice? Algunos ni siquiera tienen hijos y están hablando de cómo criar a nuestros hijos. Hay una cosa que, que, que no tiene sentido. Algunos están mostrando la plenitud, e- el éxito por fuera, pero el éxito por fuera no garantiza nada, no garantiza estar solo. Hace un tiempo estábamos acá en una plaza compartiendo con alguien y me daba cuenta, a pesar de que la gente está llena de cosas, esta ciudad, Las Condes, tiene por todos lados en donde poder entretenerse o hacer cosas, actividades, pero la gente está sola porque falta la llave, la pieza clave que está dentro. ¿Cómo se hace este proceso? Lo vamos a resumir en 5 pasos súper sencillos y no nos vamos a dar muchos minutos para esto porque la idea es que no nos pasemos de 30 minutos. Bueno, si ya nos pasamos, perdónenme esta vez. Lo primero que Dios hace es que Él se hace hombre a través de Jesucristo. Su Hijo se hace hombre, igual a ti y a mí, igual a ti, en la misma naturaleza, es decir, bajo las mismas condiciones que estamos corriendo tú y yo esta carrera, Jesucristo se hace hombre, pero se hace hombre en naturaleza, no en pecado. Él no es pecado. Juan 1, no lo vamos a leer acá, pero si este tema y este video que estamos viendo te está interesando, lee Juan 1, por favor. Tienes que leer hasta el 14, o sea, 14 versículos. En estos 14 versículos, Juan, en Juan se define claramente cuál es el origen de Cristo, cuál es el motivo y por el cual nosotros hoy día le tenemos. El paso número 1 es cuando Él se hace hombre, se pone igual a nosotros, se pone en las mismas condiciones. Es decir, vamos a correr la carrera que tú y yo estamos corriendo, Él se puso en esta carrera. Él sabe que tú y yo no podemos lograr esta carrera, porque hay una naturaleza que nos lleva a pecar, nos lleva a errar. Y en esto no consideres el pecado como, oye, hago cosas malas o buenas, sino considera el pecado como los desaciertos, esas cosas que traen sinsabores, esas cosas que traen un disgusto interno, aunque todo afuera esté bien, aunque el trabajo esté bien, aunque te estén ascendiendo, aunque la empresa esté facturando muchísimo, aunque las cosas estén bien en casa, pero hay un sinsabor interno. Ese sinsabor interno es esa sed que te está diciendo necesitas un vaso de agua que calme esa sed. Bueno, lee Juan 1. Ahí se explica claramente lo que estamos diciendo. Dios se hizo hombre, se puso en la misma condición. Número 2, Jesucristo, este hombre que contenía a Dios,
cumplió todas las exigencias, cumplió toda lo que el Dios pedía, todo lo que el Dios le pedía al hombre que cumpliera, él lo comenzó a cumplir. En él no hubo mancha, él estuvo santo, él cumplió lo que el Padre quería, él obedeció todo lo que él quería. La ley dada, la ley que encontramos a su pueblo, no se dio con el motivo para que la cumpliese el pueblo, puede sonar ilógico, sino que se dio para que se reconociera, supiera que la ley no puede cumplirla. Entonces, como el hombre no tuvo esta consideración, empezaron estas castas. Yo logro más que tú, yo soy más digno que tú, yo puedo experimentar más a Dios que tú, yo estoy a un escalafón más alto que tú, porque yo soy más espiritual, yo puedo lograr más cosas que la ley dice, pero la ley no fue dada para esto, la ley fue dada para que tú dijeras, no puedo cumplir la ley. Por muchos ticket que pueda lograr en esta ley, tarde o temprano no lo puedo cumplir, porque mi corazón no lo puede cumplir, no puedo. Como Dios, entonces esta entrega fue precisamente para eso, para darnos cuenta de que bajo nuestros términos siempre va a haber un desazón, siempre va a haber algo en nuestro interior que nos está diciendo, tengo sed, falta algo. Cristo resolvió esto, lo cumplió. Él lo cumplió. Él hizo lo que nosotros no podíamos hacer. Dejemos algo claro acá. Estamos resumiendo muchísimo en algunos puntos, pero aún así estos puntos son espectaculares. Tercer punto, Cristo murió en la cruz. Esta cruz que se ha hablado en donde se han hecho estatuas o lugares cerros donde se ponen cruces gigantes, o estas medallas que se pone la gente de crucifijo, o este símbolo de la cruz. Está muy malentendido o muy familiarizado, ya es como parte de lo que puedes ver diariamente. Pero en realidad la cruz es el lugar donde se dio el sacrificio. ¿Cómo yo eh, ¿cómo yo hago que alguien que me debe, porque no puede contener mi vida? Tú y yo no podíamos contener la vida de él. Entonces estábamos en una situación de distancia. ¿Quién paga que esa situación se aplane y yo pueda hoy día estar aquí frente a Dios? Y no solamente frente a Él, sino Él viviendo en mí. Alguien tiene que pagar eso. La cruz es el lugar donde se pagó. La cruz es el lugar donde dice, el mismo Señor dice, yo voy a rescatar mi creación, pero yo voy a pagar, no un sacrificio, de nuevo, volvamos a la ley. En la ley tú pecabas y tenías que dar un sacrificio. Hacía tal cosa y el sacrificio era a tal nivel. Si eso que hacía era mayor, el sacrificio era mayor. Entonces, para yo poder librarme de este pecado que habitaba en mí por mis errores y mis desaciertos, tenía que poner un sacrificio, tenía que dar un pago. Este pago, ¿quién lo da para yo hoy día poder experimentar lo que no experimentaba? ¿Quién da ese pago? Ese pago se dio en la cruz por Jesucristo. La cruz simboliza el lugar, esa caja, podríamos decir. Yo hoy día puedo experimentar libertad, puedo experimentar ser libre de la ansiedad, ser libre de la depresión, ser libre de muchas enfermedades que están destruyendo al hombre y a la mujer, porque alguien pagó, primeramente pagó consigo mismo. Es como que dice, yo estoy acá, me presento ante la cruz y mi forma de pagar es mi propia vida, en donde yo vencí una naturaleza que tenía ahogado al hombre y a la mujer, los tenía con la soga al cuello, los tenía bajo el agua. Yo ahora me presento en esta cruz, como en esta caja de pago, me presento aquí para ponerme como un sacrificio para pagar toda deuda que todos los hombres y mujeres pueden tener por no llegar a hacer lo que Dios quiere. La cruz es el lugar donde se da este sacrificio y donde el hombre puede ser redimido, donde la mujer puede ser redimido, donde somos libres del pecado. No solamente
somos libres del pecado como una frase, el Señor murió por mi pecado, sino que puedo ser libre de una naturaleza que me lleva al error, que me lleva al desacierto. Por cierto, he estado hablando y no he leído nada. Vamos a leer algo en Efesios 1:7. En él tendremos la redención por medio de su sangre, el perdón de los pecados según las riquezas de su gracia. Juan 1:29. El siguiente día Juan vio que Jesús venía hacia él y dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Efesios 2:13 dice, pero ahora en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido acercados por la sangre de Cristo. Número 4. Una vez que Cristo muere y se entrega en este sacrificio, no queda ahí. Este es el error que tiene la Iglesia Católica, que dejó a Cristo en ese punto y se perdió todo lo que demás, lo que venía. Hay un Cristo ahí flaco, delgado, sufriendo, sangrando. Y sí, pero esto es lo glorioso y de lo que precisamente estamos hablando aquí en este video. Lo que viene después de la muerte de Cristo, de este sacrificio, de la cruz que Él se entrega como ofrenda, como este pago eterno, es que su vida, su sacrificio es considerado, es un grato sacrificio para el Padre, para Dios. Y no queda ahí, no queda en como, wow, bravo, maravilloso, qué bien, que te vaya bien, adelante, sigue tú con tus temas. No, es hoy día yo recibo este sacrificio y te hago a ti vencedor de la muerte. La muerte no tiene hoy día poder sobre ti. ¿Se acuerdan lo que hablamos al principio? Que el fruto del pecado es muerte. ¿Y la muerte qué es? Es fin, término, no hay nada más. Se acabó la función. Pero en Cristo esto no pasó, porque la naturaleza que estaba en Él, que Él ejemplificaba, que Él vivía, no pudo. Contra él la venció y como la venció el Padre le fue muy agradable, le obedeció hasta lo sumo, le obedeció con total, cumplió todos sus términos y sus acuerdos y dijo, la muerte ya no puede ser tu aguijón, el aguijón, tú rompiste la muerte no tiene poder sobre ti y yo hoy día te hago un espíritu vivificante. Jesús no lo tenemos a Jesucristo hombre, no lo tenemos, pero hoy día tenemos a su espíritu, el espíritu a Cristo, al espíritu del espíritu que vivifica, el espíritu vivificante, el espíritu que da vida. Primera de Corintios 15:45 dice, así también está escrito, el primer hombre Adán se convirtió en un ser con vida, un alma viviente, lo que hablamos hace un poquito, el que se manda solo, el que cree que sus emociones lo gobiernan o la razón, etcétera. Pero el segundo, el postrero, es el espíritu que da vida. Esto ya Esto ya es algo glorioso y poderoso. Y aún así no queda ahí. Porque podríamos decir, wow, Señor, lo lograste, estás arriba, estás en lo alto, lo lograste tú, maravilloso, te aplaudimos, nos inclinamos a ti, sé digno por siempre, santo por siempre, pero esto no termina. Porque recuerden que esto es que está pagando el precio para volverte a ti y a mí a poder expresar nuevamente el origen, a expresar nuevamente lo que fuiste diseñado tú y yo. Número 5. El espíritu que da vida se viene a impartir en mí, viene a vivir en mí. Es decir, que lo que Él ganó, que lo que Él hizo, que lo que Él logró, yo hoy día también puedo lograrlo, pero no en mis términos, sino que Él lo logra en mí, a través de mí. Por eso se habla de este nuevo nacimiento en el Señor. Todos tenemos una fecha de nacimiento con un acta, un certificado, pero hay un nacimiento de todo hombre y toda mujer que se da precisamente cuando nosotros nos volvemos a Él, cuando nos arrepentimos de vivir una vida sin Él. Permiso. Este punto número 5 es la impartición en el hombre. Entonces, en vez de exigirle al hombre que llegue a este punto que está acá arriba y el hombre está acá, en vez de que llegue a este punto, Él bajó, se hizo en la misma condición de nosotros y dijo, si tú me reconoces como el camino, la verdad y la vida,
¿Reconoces cuál es tu origen? Yo, esto que vencí, esta naturaleza que no pudo conmigo, te la entrego, te la doy como un regalo, no porque lo merezcas, no porque hayas cumplido más puntos de la moral o la ética, o tengas menos puntos, no, te la doy porque es una gracia, es un regalo. Y hoy día, por primera vez, tienes dentro de ti la genética, el vaso se limpió, el vaso fue hecho nuevo, fue sacado todo lo viejo, fue sacado todo lo que olía a muerte, todo lo que olía a pecado. Y hoy día lo santo, lo puro puede vivir, habitar dentro de ti. Hoy día, a través de Cristo, nosotros volvemos al origen, a la imagen y semejanza para poder expresar y para poder vivir y experimentar a Dios. Este es el destino para todo hombre y mujer. El destino no es que vaya a una congregación, que esté todos los días yendo eh, a una reunión, a una misa y diga, bueno, sí, sí, hay un mensaje motivacional, bonito, qué sé yo, inspirador. No, 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 no. No es calentar sillas, no, no es tener un Dios a tu manera, no, no es vivir en tus desaciertos. El destino de todo hombre y mujer es tenerlo a Él, y cuando lo tienes a Él, todo se ordena. Todo tiene sentido porque te subiste al barco que sabe dónde va a llegar. Oremos. Padre, gracias. Gracias. Señor, gracias por la obra maravillosa que mostraste a través de Jesucristo. Todo esto, Dios, lo podemos experimentar, todo esto lo podemos vivir. Señor, yo oro por todos los que estamos aquí viendo este video, aquellos a lo mejor que tienen dudas con respecto al Señor. Tú te puedas revelar, aquellos que ya han creído en ti y están perseverando, que tu gracia, Señor, ese regalo que nos diste sea suficiente para lo que viene. Señor, en esta hora simplemente nuestro corazón está abierto para que tú hagas lo que siempre has deseado hacer, expresarte a través de nosotros. Señor, nosotros ganamos mucho con esto. Vemos los primeros frutos. Gracias, Padre. Gracias, te adoramos, Señor, y te honramos. Gracias, Señor. Bueno, hemos terminado ya este capítulo número 2. Te invito a que si no lo viste el número 1, lo vayas a ver y estés atento. Ya la próxima semana estaremos subiendo el número 3. Un fuerte abrazo, y si quieres congregarte con nosotros, estás invitado. Ahí busca en el grupo nuestros WhatsApp e Instagram para poder congregarte acá en Las Condes, Providencia o Ñuñoa, donde nos reunimos en las casas. Un abrazo y nos vemos en el siguiente video. Chao.